¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Belleza Saludable y el día de hoy tengo una invitada muy especial. Compartimos con la doctora Gabriela Calderón una comunidad de mujeres bastante sólida aquí en Perú, que es Women CEO Perú, así que a Gaby la conozco desde hace mucho tiempo. Quiero presentarte formalmente. Ella es la doctora Gabriela Calderón, ella es médico en mastología, es past president de la Sociedad Peruana de Mastología y es una mujer a la que yo admiro muchísimo. Gracias, Gaby, por estar con nosotros. Hola Meli, gracias por invitarnos. Creo que la primera vez que hemos tenido interacción ha sido con el Colegio de las Chicas. Sí, cierto. ¿No? Porque sí. inicialmente las niñas estudiaban juntas, Compartían, ¿no? la misma la misma clase, sí. Qué gusto estar acá en Belleza Saludable y encantada de poder estar con ustedes esta tarde y de poder compartir todo lo que esté a mi alcance. Ay, gracias. Y bueno, el título que le hemos puesto a esta conversación es Cáncer de mama en Perú, prevención, avances y realidades, así que vamos a enfocarnos en ello y quiero formularte varias preguntas para que tú nos puedas ir informando y educando también sobre esto, ¿no? Y bueno, lo primero es, para iniciar, quiero preguntarte cómo nació tu vocación por la mastología, porque es una especialidad muy bonita de la medicina, y qué hitos importantes marcaron tu trayectoria hasta presidir la Asociación de Mastología del Perú, Gaby. Eso es algo, ha sido hasta hace poco que el cargo ya está, alguien más lo está viendo, pero cuéntanos, ¿cómo fue llegar a esto? Bueno, yo siempre quise ser médico. Creo que la pasión por la oncología nació en la universidad. Nosotros teníamos un grupo de profesores justo cuando estaba en tercero de universidad y llegábamos al campo clínico. Yo soy arequipeña y la mayoría de las prácticas las realizábamos en el Carlos Alberto Seguín, en el Salud en Arequipa. Y entonces llegó esta ola de médicos con especialidades nuevas, conocimientos nuevos. Me acuerdo de ese verano con el doctor Puño, que fue luego nuestro padrino de promoción. Nos dedicamos a revisar todo el de Vita y a ver toda la parte de oncología, y con el doctor Trillo revisábamos todo lo que era biología molecular. Creo que en ese tiempo estábamos demasiado adelantados para la época y desde ahí nació el amor por la oncología. Yo te cuento que quise ser ginecóloga, pero cuando me tocó trabajar en el Servicio Rural Urbano Marginal del SERUMS, la ginecología era para mí el dolor de cabeza a diario, porque no se imaginan la cantidad de mujeres que tenía con amenaza de aborto o aborto provocado, inducido. Entonces todas las noches eran noches de movimiento y yo pensé y dije, bueno, yo quiero tener una familia, quiero poder disfrutar de mi familia, tener las tardes, las noches libres, prefiero no hacer guardias, y me acordé y dije, la oncología es para mí lo que yo quiero de esta vida. Y también volví a preguntarme y dije, ¿y yo quiero ser médico oncólogo o cirujano oncólogo? Y dije, bueno, no me veo dando quimioterapia, creo que me gustaría más estar en una sala de operaciones y resolver los problemas de mis pacientes. Tomando acción. Tomando acciones, ¿no? Y entonces fue ahí que decidí que tenía que ser cirujana oncológica. La primera rotación que me tocó cuando inicié la residencia en el INEN, en el Instituto de Cáncer de Perú, fue justamente mamas, tejidos blandos y piel. Y entonces me tocó rotar sola, estuve muchos meses sola, tenía que hacer todo sola porque mi compañero de rotación en 2 veces fracasó la asignación del puesto, porque se fracturó uno y porque renunció otro. Y entonces finalmente decidí que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Porque son mujeres, tratando mujeres, salvando la vida de muchas mujeres, con esa capacidad ilimitada que nosotros tenemos de amar, tratar, sanar, curar, aliviar, en fin, todo lo que uno como médico, como persona, como mamá, como mujer puede hacer por otras mujeres como uno, ¿no? Sí, y al pasar del tiempo de todo tu desarrollo profesional, llegó este cargo a desarrollar y no lo dudaste, dijiste sí, asumo el reto de tener la presidencia de la sociedad. Es algo bastante duro, me imagino. Es bonito porque te cuento que a lo largo de tu vida vas aprendiendo a gerenciar, vas aprendiendo a planificar, vas aprendiendo a desarrollar y elaborar proyectos, y cuando llegas a la sociedad es el momento donde tienes toda esa posibilidad de plasmar los proyectos. Durante el periodo que yo tuve, que fueron el año 23-24, pues en lo que yo me concentré
fueron dos cosas importantes. La primera fue capacitar a los médicos no solo de Lima, sino todo el Perú. Correcto. A veces Lima concentra todo, sí, pero no se descentraliza la atención. necesitamos tratar y también preocuparnos de los médicos del Perú. Y lo segundo en lo que me concentré fue en llegar más a la comunidad como sociedad, en sensibilizar a más mujeres, en hacerlas partícipes en las actividades. Fue así que organizamos, ¿te acuerdas? La primera caminata y luego organizamos Marea Rosa. Entonces, esos fueron dos momentos importantes que junto con las municipalidades, la sociedad y todas las instituciones colaboradoras, pues pudimos plasmar y pudimos hacer que las pacientes sean partícipes de este rol mágico de prevención y de diagnóstico precoz que los médicos tratamos de que ellas concienticen y cumplan, ¿no? Sí, justo ahora tengo preguntas al respecto, pero yo creo que es eso, ¿no? Crear mucha más conciencia. Hay familias donde esta enfermedad puntualmente nos ha impactado. Yo tengo, creo que te lo comenté, mi mamá tuvo el diagnóstico y es sobreviviente, bueno, sigue todavía medicada, siempre con sus chequeos, y la mamá de ella, o sea, mi abuela materna perdió la vida luchando contra el cáncer de mama. Entonces, hay familias donde nos ha tocado profundamente y a las que no quiere decir que estén libres de ellas, ¿no? En algún momento se puede desencadenar y bueno, estamos acá justamente para que nos des respuesta a varias preguntas que creo que vamos a poder tomar en cuenta. Y la siguiente es esto: ¿cuál es la situación actual del cáncer de mama acá en el Perú y cómo han variado las cifras de incidencia y la mortalidad en los últimos años? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Me gustaría decirles que las cifras van disminuyendo, pero no es así, creo que tenemos que ser conscientes. Lo que sí está variando es que, por ejemplo, siempre las mujeres nos preocupamos de dos patologías oncológicas predominantes, que es el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. Gracias a la vacuna, el cáncer de cuello uterino, y a la detección precoz, el cáncer de cuello uterino está disminuyendo en estadística, y eso está haciendo que el cáncer de mama se abra como la primera causa de cáncer en mujeres en el Perú. Al año tenemos casi como 7.700 casos proyectados, ¿no? Tristemente 2.000 mujeres mueren al año, podríamos decir que son diagnosticadas 20 mujeres al día. Y lo más triste es que las mujeres siguen llegando como tarde, ¿no? Es un llamado que nosotros hacemos de manera permanente, pero las mujeres siguen llegando tarde. Y analizándolo desde el punto de vista qué es lo que influyen varios factores, ¿no? Influye primero, por ejemplo, nuestro sistema de salud, que es un sistema tan disperso, ¿no? Que tiene varios subsistemas, un sistema del MINSA que te provee del Seguro Integral de Salud, un seguro social que te lo da el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces está tan atomizado que los esfuerzos no se unen, no se puede trabajar con la población en todos estos diferentes grupos de prestación de salud. Entonces, por ejemplo, sin ir muy lejos, viajamos justo por Women's Health a Lambayeque y pudimos ver en José Leonardo Ortiz, el distrito más grande de Perú, cómo era el primer nivel de atención del MINSA y cómo era el primer nivel de atención de salud. Y pudimos ver que en este 1-4, que es Leonardo Ortiz, teníamos mamógrafo, el sistema de navegación, teníamos el ecógrafo, teníamos el radiólogo, teníamos el tecnólogo, pero la cantidad de gente que venía para hacerse la mamografía no copaba los turnos. Y sin embargo, en el salud, ellos habían tenido hace 10 años un mamógrafo, habían pedido que el mamógrafo sea sustituido por uno nuevo, pero nunca tuvieron esa respuesta ni esa capacidad, y el mamógrafo llevaba malogrado 10 años, ¿no? Entonces, acá confluye otro asunto importante, y ese asunto importante probablemente es que los recursos o los equipos están distribuidos, pero la población no tiene esa sensibilización, ni tiene esa accesibilidad propia que deberían tener para poder no solo tener el equipo, sino acudir. Y probablemente en eso influye también el miedo, ¿no? Porque a qué mujer le gustaría llegar a un chequeo y que le digan: tu mamografía está normal, necesitas realizarte otro examen o hay posibilidad de que tengas cáncer, ¿no?
La ventaja de tener una mamografía de screening es que tú puedes detectar las lesiones mucho más pequeñas, en que el tratamiento probablemente sea no tan cruento como si lo detectas en etapas avanzadas, y eso significa una mayor sobrevida, un menor costo social, ¿no? Una familia completa, porque dicho sea de paso, ahora en lo que más investigué es en cáncer de mama, y tenemos tratamientos de primera, segunda, tercera generación, y las mujeres viven mucho, ¿no? Y otra tercera barrera que tenemos es la ruralidad. Lima concentra la mayor cantidad de población del Perú, son casi 22 millones. Y por ende, ¿está acá la incidencia del cáncer de mama más grande, tú sientes? ¿O hay algún departamento del Perú que tenga de pronto Como Lima concentra la mayor cantidad de población, nosotros tenemos en Lima, pero hay algo ahí importante también que mencionar, que no tenemos un registro nacional de cáncer, y que solamente tienen un registro Arequipa, el registro de Lima Metropolitana y el registro del norte. Entonces, ¿pero cada región se ha encargado de desarrollar eso? Sí, pero por ejemplo hay zonas donde no está mapeado. Entonces esto es algo importante. Sí, porque sin números no podemos contabilizar ni llevar un comparativo ni anual, semestral, no se puede trabajar. Ni a dónde vamos, ni qué hemos logrado, ni cuántos casos tenemos, ¿no? Eso es algo bien importante, tenemos que partir de ahí. Sí, te doy la razón. Y justo ahora estabas respondiendo una de las preguntas que yo te quiero hacer, pero te la voy a dar así como más formal, porque me hablaste sobre equipamiento, pero a veces existe la prevención, uno habla mucho de la prevención, que a veces, como dices, no llega a tiempo, pero ¿cuáles son las recomendaciones? Porque actualmente se habla de tamizaje, se habla de imágenes, me estabas hablando del screener, ¿no? El screener es el aparato, pero la ecografía, no sé, a veces me han preguntado a mí, algunas amigas también, cuando nos reunimos entre mujeres, y la mamografía 2D, 3D, no sé cuántas Ds puede haber. A ver, cuéntanos así, súper sencillo, qué cosa podemos hacer, qué cosa hay en imágenes o en tecnología que nos puedan ayudar a detectar. Tendríamos que comenzar diciendo que existe prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria son todos los estilos de vida, todo lo que yo hago para evitar que una persona sana desarrolle cáncer. La prevención secundaria es detectar a tiempo una persona que en teoría se siente sana, tiene una lesión. Ahí, por ejemplo, se ubica la mamografía. ¿Y prevención terciaria qué significa? Que una mujer que ya tuvo el diagnóstico, pues necesita tener reconstrucción mamaria, necesita tener rehabilitación, necesita tener esa calidad de vida que cualquier sobreviviente merece después de haber sobrevivido a este proceso del cáncer. Cuando nosotros hablamos de detección temprana y de screening, nos estamos refiriendo a un tamizaje a la población en general y en un estudio que se puede realizar a la población en general. Por ejemplo, en el año 2014 teníamos una tasa muy baja de screening, casi de 14% o algo así, porque y la población que teníamos estaba entre los 40 y los 60 años, ¿no? Ahora, actualmente las guías van desde los 40 hasta los 65 años, pero teniendo en cuenta que las mujeres ahora vivimos hasta los 74, pensaría yo que este rango etario debería ampliarse un poco más. ¿Y por qué lo pienso y por qué lo analizo de esta manera? Si cuando tú tienes 50 años tienes el riesgo de 1 en 28 de desarrollar cáncer de mama, cuando tienes 80 el riesgo es 1 en 9. O sea, 1 de cada 9 mujeres desarrollará cáncer, entonces con mayor razón a una persona más adulta tienes que desarrollarle la mamografía. Ahora, usamos la mamografía 2D, que es la mamografía convencional, la mamografía sencilla para hacer este tamizaje. ¿Listo? ¿Y con eso es suficiente? No. ¿Por qué? Porque la mamografía, además, después de su evaluación, tiene recomendaciones asociadas.
Por ejemplo, en mamas densas, que son mamas que se ven como si fuera una nube, como si fuera un algodón, un colchón, todo se ve compacto, porque la mama tiene mucha glándula y mucho tejido glandular, pues necesitamos además una mamografía dinámica. A esta mamografía, porque esa mama específicamente tiene algo que no les permite a ustedes visualizar algo tan objetivamente. Así es. Entonces podemos recurrir a esta 3D, que es una mamografía activa. Pero no quiere decir que cualquier mujer, porque a veces uno piensa, ¿no? Como usuaria del servicio de salud, no, si es 3D porque es un poco más cara y es perfecta, entonces si tengo la posibilidad económica voy a pedir que me hagan la 3D. Y hay muchos centros de imágenes que dicen, sí, claro, efectúatela. Pero como te estoy entendiendo, no es que necesariamente tengamos que pasar por eso, ¿cierto? Así es, porque hay mujeres que ya tienen todo el reemplazo graso, la mama ya no tiene tejido glandular, es una mama grasa completamente y entonces con una 2D es suficiente. Perfecto. ¿No? Entonces, estas alternativas de esta 3D, que es una mamografía dinámica, es útil en estas mamas densas. La 3D es como una tomografía que va corriendo, le cambias el color, el contraste, ¿no? La idea es que logramos encontrar lesiones pequeñas. La mamografía usualmente ve calcificaciones, asimetrías, distorsiones. Las calcificaciones son como pequeños puntos, como arenitas, como si la mama fuera el cielo y en el cielo se ven estrellas de diferente forma, tamaño, y eso puede significar dos cosas. La primera, que la mama esté envejeciendo, pero si son de diferente forma, tamaño, lo que nosotros llamamos pleomórficas, puede significar un carcinoma in situ. ¿Qué significa? Un cáncer en estadio 0. Entonces, por ejemplo, que está por desarrollar. Así es. La mamografía puede encontrar lesiones de hasta 5 milímetros. Nosotros hemos logrado a veces encontrar carcinoma in situ de 2 milímetros, ¿no? Así, cosas así muy, muy pequeñas. En las mamas densas, además de complementar con la tomosíntesis, también se tiene que hacer ecografía. La ecografía es sonido. La ecografía no tiene radiación. Muchas mujeres dicen, no, me va a dar la radiación y voy a tener cáncer de tiroides. Haga de cuenta que cada mamografía equivale a 2 días de sol. 2 días de sol es como si fuera a la playa. 2 días y a eso equivale su mamografía. Y es anual porque hay que hacer una comparación anual, entonces no es que anual. Cada semana vayamos a enfrentarnos a eso. Así es. Y luego también tenemos otros métodos de diagnóstico, por ejemplo, la resonancia magnética. Cuando nosotros hablamos de mujeres en cáncer, tenemos básicamente 2 grupos. El grupo que es el grupo de riesgo estándar, que somos todas nosotras. Bueno, algunas mujeres tienen antecedentes de primer grado con hermana, mamá, hija con cáncer de mama, ovario. La carga genética que le llamamos. ¿No? Entonces esas mujeres pasan a ser mujeres de alto riesgo. Correcto. ¿No? Y a veces en estas mujeres, según las guías, no a veces, debemos comenzar a hacer el despistaje a partir de los 30 años y se recomienda una resonancia magnética al año. Sí, eso me recomendaron a mí, por ejemplo. Me dijeron si en los demás tienes que esperar hasta cierta edad para empezar, contigo hagamos un estudio anticipado y te puede aplicar. Entonces exactamente mi seguro entendió eso y empecé a hacer un chequeo antes del tiempo asignado de control, ¿no? Además ahora nosotros trabajamos como en un equipo multidisciplinario, que significa un trabajo en equipo de varias personas, médicos, genetistas, patólogos, radiólogos, oncólogo clínico, cirujano. ¿Por qué? En el caso de estas mujeres que estamos hablando de alto riesgo, lo que hay que trabajar es un árbol familiar y el genetista lo va a trabajar para determinar luego a través de una prueba que usualmente la realizamos en sangre o saliva, si nosotros o esa mujer tiene esa mutación, que la más frecuente la han escuchado es BRCA1, BRCA2, todos recuerdan el caso de Angelina Jolie. Exacto, que es una detección porque su madre, ¿no? Porque su madre y su tía tenían antecedentes de cáncer de mama, ovario, ella se realizó esta prueba genética y ella tenía una mutación en el gen BRCA1. Entonces Angelina decidió
hacerse una mastectomía doble, o sea, retirar el tejido Es como glandular. extirpar lo que podría desencadenar en algún momento reducir hacia el cáncer. riesgo. Correcto. Cuando haces una mastectomía doble, reduces el riesgo 96%. Es muchísimo. Pero no significa que todas deban Exacto. hacerse, porque también podría mantenerse con la vigilancia activa. Sí. Eso lo tiene Porque que igual decidir. psicológicamente es un Así impacto bastante grande, un impacto ¿no? fuerte. Y también se vio que estas mujeres se beneficiaban de retirar las trompas y los Exacto. ovarios, y eso reducía el riesgo como un 65%. Y ahí es donde ¿no? a veces, yo sé que exactamente no es lo que desarrollas todo el tiempo, pero muchas mujeres al retirarse útero, ovarios y trompas y todo, o sea, la esterectomía completa, a veces piensan, bueno, y ahora voy a estar esclavizada al reemplazo hormonal. Y porque se ha satanizado mucho también el tema de las hormonas, pero en realidad ahora ya sabemos y estamos más informados de lo que hay. Yo también cuando lo converso con amigas, también les explico, ellas me cuentan, y creo que la mujer de a pie ya está entendiendo que la hormona puede jugar a un favor muy positivo, ¿no? Yo también pensaba y decía todo el tiempo, no, la hormona no, porque mi mamá, mi abuela tuvieron, pero bueno, después de este estudio genético, que justamente llegué al profesional genetista, ni siquiera sabía que existía una especialidad que era el genetista, fue por orientación que tú me pudiste dar, y fue un antes y un después. Creo que te lo conté cuando hablamos, que acudió a la consulta con mi esposo, fuimos los dos, y yo le expliqué, le pregunté todo al médico, me hizo tanto la información y quedé tan satisfecha y tan conforme que dije, bueno, lo voy a efectuar, ¿no? Porque como tú dices, hay algo ahí que te puede informar. Y mi esposo lo escuchó y dijo, doctor, mi padre murió de cáncer de páncreas, yo podría hacérmelo. Y me dijo, por supuesto, como tú dijiste, mejor es tener una idea para poder cambiar ciertos hábitos, ¿no? En nuestro día a día. No sé si tú después nos puedes contar un poco más, pero lo que nos mencionó era alimenticios, de, no sé, hábitos sanos, de screening, exactamente, pero de pronto dejar de hacer ciertas cosas o incorporar ciertas cosas a nuestra vida para poder enfrentar cualquier resultado de estas pruebas, ¿no? Entonces fue maravilloso. Y bueno, ojalá que poco a poco la gente también se vaya informando y que también tengan la posibilidad de acceder a hacerse ese estudio genético, ¿no? En realidad solamente el 5 a 10% de las pacientes con cáncer de mama tienen este tipo de predisposición familiar, que es poquito. Eso significa que el resto, que somos todas nosotras, es el 95%. No hay un factor específico, o no hay, por ejemplo, siempre me dicen las pacientes, ¿qué hice mal? Yo he hecho algo mal. Y no es así, ¿no? Claro. No Quizás es así. porque fumé cuando era joven, o porque tomé sol mucho Tratando tiempo. de culpabilizarse por algo. Sí, claro. Y otra cosa importante que tú le mencionaste también es esto de la terapia reemplazo hormonal, ¿no? No todas las mujeres la necesitan. Solamente cuando los síntomas son muy marcados es que normalmente se accede a este tipo de terapia. Pero recuerden que la menopausia es una etapa normal del envejecimiento y en la vida de la mujer. Entonces, como que nuestro cuerpo también se va adaptando a esta falta de hormonas, ¿no? Entonces, recuerden eso, ¿no? No indispensablemente tenemos que acceder a este tipo de terapia. Sí, en realidad siempre un buen diagnóstico, ¿no? Cada ser humano es un mundo distinto, hay que acudir a los profesionales adecuados, como tú dijiste. Todos los profesionales en realidad, ¿no? Endocrinólogos, ginecólogos, obviamente hasta nutricionistas. En edad avanzada yo con mis padres al geriatra también los llevaba. Entonces yo creo que es eso, cada médico en su especialidad tiene que aportar muchísimo, pero como tú dices, si es un grupo interdisciplinario que nos pueda atender en mejor manera todavía, ¿no? Entonces lo considero importante. Bueno, y te quería preguntar algo más. ¿Por qué sigue siendo frecuente el diagnóstico tardío? Dijiste porque a veces ruralmente no llegan, no acceden, o mencionaste que incluso no quieren las mujeres enterarse de que algo está pasando. Entonces esa también era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede promover una detección temprana? ¿La palpación en casa, cada una de nosotras? ¿Con qué frecuencia? ¿O hay algo más que pudiéramos hacer, Gaby? Bueno, las mujeres siguen llegando tarde probablemente por problemas de acceso, ¿no? Y también porque no saben que existe, por ejemplo, la mamografía. A pesar de que nosotros hacemos programas, a pesar de que hablamos por la radio, a pesar de que tiene una difusión y ya no es un tema tabú como era hace mucho tiempo, porque la persona que decía cáncer pensaba que estaba sentenciado a muerte y ahora ya no es así. Todavía tenemos esos problemas de acceso
y esos problemas de aceptación de las mujeres para hacerse el examen, ¿no? Okay. Entonces esto puede hacer que el diagnóstico sea tardío. Lo segundo que tú mencionabas era esto relacionado a... Hacernos el autoexamen, nosotros sí, también. bueno, en muchos países del mundo ya al autoexamen o al autoconocimiento de la mama no le dan mucho valor, porque precisamente cuando tenemos un tumor que mide 1 centímetro significa que tiene 3 a 5 años de evolución. Okay. O sea que si nos hubiéramos hecho una mamografía, probablemente lo hubiéramos encontrado muchísimo antes, ¿no? Y entonces este panorama hubiera sido mejor. Pero para una mujer que mirándose al espejo o tocándose, ¿qué podríamos detectar ahí o qué hay? En nuestra realidad todavía el autoexamen o el autoconocimiento sirve mucho. Okay. Cuando nosotros levantamos los brazos y nos hacemos hacia adelante o ponemos las manos en la cintura y nos evaluamos, estamos viendo que no haya ningún hundimiento o ninguna prominencia en la mama. O sea, no hay irregularidades en la zona. No hay irregularidades en la zona. Okay. Cuando nos tocamos, por ejemplo, una semana después de la regla para todas las que menstruamos y colocamos la manito y comenzamos a explorar, es precisamente el encontrar estas bolitas o estas masas que normalmente pues no lo haríamos, ¿no? Muchas mujeres, ustedes habrán escuchado, dicen, estuve jugando vóley o esto y un golpe. Sí, pero fue precisamente esa maravillosa casualidad que hizo que se tocara. Claro. Y que encontrara la lesión. Y esa era mi pregunta también. ¿El cáncer duele? No, el cáncer no duele, no molesta, no fastidia. Por eso es que las mujeres no van, ¿no? O sea, no molesta, no fastidia, es asintomático y las mujeres no van. Y por eso siguen llegando en etapas avanzadas, ¿no? Claro. Y justamente quería pedirte para cerrar esta conversación que me puedas contar qué mensaje tú o te gustaría dar a las mujeres peruanas que en cuanto a la prevención, en cuanto al chequeo y también la importancia de informarse a tiempo, ¿no? Porque creo que ahí está como que el eje. ¿Tú qué dirías? ¿En dónde está la importancia de poder ayudar de forma más correcta? ¿En la información? Yo sé que todas escuchan la información, pero tienen un sesgo de información. Okay. Entonces, ellas en este momento priorizan la familia, priorizan los hijos, priorizan las actividades. ¿Y se dejan de lado? Y se dejan de lado. Entonces, yo les diría que es el momento de que como mujeres nos prioricemos, porque siendo el eje fundamental de la familia, si nosotros no estamos bien, no vamos a poderles dar todo el bienestar que nuestra familia necesita y que nosotras mismas nos merecemos como mujeres, ¿no? Estar bien, sentirnos bien, ser felices. Entonces, es el momento donde cada una tiene que comenzar a elaborar su plan, su agenda de año. Estamos a un mes de acabar este año 2025 y este 2025 nos tiene que quedar como un aprendizaje para lo que debemos hacer en el 2026. Y lo primero que tenemos que marcar en esta agenda es elegir este día para hacer el despistaje, ¿no? Ya saben que es de una manera sencilla, con una mamografía que no tiene una cantidad de radiación ilimitada. Que no es dolorosa, que no es dolorosa. Un poquito incómoda quizás, pero no es dolorosa. Sí, ¿no? Y creo que también es importante recalcar que las familias merecen tener igualdad de oportunidades en el desarrollo, en el tratamiento de este tipo de problemas de salud, porque no todos estamos ajenos. Entonces, se elaboró un mapa muy sencillo con todos los lugares donde estaban los mamógrafos. Entonces, ustedes si entran a la página de Fundación Natura, ahí está este mapa con todos los mamógrafos que tiene el Perú, a los que hay que agregar probablemente los 29 que acaba de comprar el Ministerio de Salud. Y entonces ahí ustedes tienen el acceso. Ese es el secreto más grande. Y el mensaje final sería: priorícense, cuídense, ámense, no basta con tocarse, tienen que hacerse una mamografía, y no solo esto es por amor propio, es también la muestra de amor a la gente que te rodea, a tu familia, a tus hijos, ¿no? Y a ti misma por sobre todo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con tu mensaje, Gaby. Yo, por ejemplo, en mi agenda he asignado el mes de febrero, el mes del amor, para dedicarme yo ese amor a mí misma, y ahí es donde realizo mi chequeo anual.
de todo lo que tiene que ver con prevención. Entonces es donde me hago los estudios, es como que sagrado, no hay forma que me pase de esa fecha donde tengo que asignar. Y tengo amigas, gente conocida, mujeres de mi entorno que a veces me dicen, uy, ¿verdad? Yo no he ido, uy, no sé si el año pasado me lo hice. Y claro, yo abro los ojos enormes y digo, ¿cómo no? O sea, en vez de regañarlas, les digo, anda, si quieres vamos, yo te llevo, ¿dónde has ido? Bueno, yo he ido tal, y siempre ando orientando de la manera de lo posible, ¿no? Pero claro, como empezamos esta conversación, quizás porque a mí me afectó, ¿no? Perder a mi abuela materna, no la conocí, a mi mamá verla en riesgo de esta enfermedad también, entonces a mí sí me puso en alerta y es algo que me toca una fibra muy sensible. Pero sí, me gustaría que, como tú bien has dicho, pudiera haber mucho más acceso a esto y poder en algún momento tener la buena noticia que la incidencia de esta enfermedad ha minorado en el Perú, ¿no? Sería algo maravilloso de poder decirlo en algún momento, ¿no, Gaby? Yo pienso que sí, que es un objetivo que tenemos como profesionales y como mujeres, ¿no? Llegar a otras mujeres y ser esa voz interior que te obliga a que todos los años tú decidas, porque quien tiene que decidir es cada una. Tú decidas hacerte tu mamografía. Genial. Y bueno, Gaby, si las que nos están viendo quieren llevar una consulta contigo o a dónde pueden acudir, cuéntanos un poquito dónde te podemos encontrar. Bueno, tengo un trabajo en una clínica que es la Clínica Internacional, estoy en una sede que es la sede de San Borja, pero también tengo un consultorio particular en Avenida Parque Norte 1150, consultorio 102. Y bueno, encantada siempre de recibir, de conversar, de poder ayudar y sobre todo, ¿no?, de hacer que cada día más mujeres no solamente tengan acceso a información, sino también salud. Gracias, Gaby, por estar con nosotros y bueno, deseo que si en algún momento tienen que llevar estos estudios, caigan en manos de tan buena profesional y tan sensible sobre todo, ¿no? Porque el lado humano siempre se tiene que mantener en todas las profesiones y creo que tú eres un claro ejemplo del tema de ética y humanidad. Así que bueno, Gaby, gracias por estar conmigo hoy día. Gracias, Melissa, gracias por la invitación y nada, ¿no? Que el próximo año sea un año maravilloso para cada una de ustedes y no se olviden, prioricémonos. Soy el periodista Carlos Rivero y con la noticia llego primero. Los invito a la noticia al día, con entrevistas a los principales personajes para conversar sobre la coyuntura nacional e internacional. En nuestro canal digital La Noticia Perú, los tiempos cambian, la verdad no. La noticia al día, por La Noticia TV. Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2, PES Cable. ¿Qué tal? Bienvenidos a Belleza Saludable. Hoy estoy con Óscar Beltrán. Él es actor y locutor comercial, también es docente de voz, desarrollo de habilidades y cuidado vocal. Y ha sido mi profesor, él es mi coach de voz, mi coach vocal. Hace muchos años llevé toda la capacitación con Óscar, así que bueno, si me desarrollo lo mejor posible es gracias a ti y siempre te estoy agradecida por eso. Gracias por estar acá. No, gracias, Melissa. De hecho, le estaba felicitando porque he notado un gran progreso. Parte de este trabajo no solamente es generar conciencia y práctica, sino hacer un hábito adecuado, ¿no? Como todo, como una buena postura, como una alimentación. El habla correcta es un hábito que hay que hacerse de él. Sí, y justamente estamos acá para conversar sobre eso. Hemos titulado esta conversación con Óscar, Tu voz,
tu poder, comunicación efectiva, porque ¿quién no quiere comunicarse de manera efectiva? Así que tengo muchas preguntas que formularte. Y bueno, para comenzar, quiero que me respondas esto. ¿Cómo descubres tú tu vocación por la actuación y la locución y cómo llegas al mundo del coaching vocal? Porque es algo que no está muy difundido, ¿no? Es algo muy específico. De hecho, comencé a estudiar actuación porque mi mamá decidió meterme a un grupo de teatro a los 11 años porque era muy tímido y no hablaba mucho. Ahora pasa todo lo contrario. Ahora, Oscar, por favor. Y ahora, Oscar, por favor, silencio. Y entré a los 11 años a un grupo de teatro que además tenía el director, la esposa del director era una psicóloga. Entonces juntos hacían una formación muy específica en cuanto al desarrollo de la oratoria. Y así era como lo promocionaban en realidad. Y en eso estuve desde los 11 hasta los 13, me ayudó mucho como base. Terminando arquitectura, decidí estudiar con Roberto Ángeles, que es una formación profesional de teatro. Y bueno, de ahí mi interés con la voz ha sido desde escuchar todas las series dobladas en los 70s, que es desde cuando crecimos, ¿no? Claro. Mi Bella Genio, La Pequeña Maravilla, Alf, esas voces tan particulares, y eso me hizo viajar a México hace ya 15 años a estudiar doblaje, ¿no? Y en ese camino comencé a descubrir mi voz y este gusto particular por la buena pronunciación, por una voz resonante, por la fluidez de los buenos oradores, me hizo investigar más y tener un conocimiento para después compartirlo con otras personas, ¿no? Claro. Y ahí llegaste a lo de coaching vocal y también quería hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Qué es un coach vocal? Porque la gente no lo entiende. A veces cuando hablan de coach piensan que es alguien que desarrolla la parte ontológica de psicología y que de pronto va a tratar de sacar mis mejores habilidades en algo, pero generalmente designado a lo corporativo. O sea, pero eso también de vocal tiene algo holístico también, porque sí hay de la voz hay mucho emocional, hay mucho de lo que sabes, de lo que quieres comunicar, de lo que sientes. En ese sentido sí, ¿no? Pero mi conocimiento es mucho más estricto en cuanto al sonido. Un sonido pleno, una buena pronunciación, la libertad de la voz y del habla. Una buena dicción, porque hay mucha gente que trata de comunicarse y no le entiendes exactamente cuál es el mensaje. Muy peruano también creo, ¿no? Muy limeño, o me pasa con los jóvenes, igual tienen muy buena educación, pero arrastran la lengua, no abren la boca y siempre digo también es la diferencia entre un buen profesional que sabe mucho o un pata bueno y capo, pero que suena universitario, a pesar de que tiene 30 años, ¿no? O 40 incluso. Y sí, de hecho el coach lo que hace, como bien dice la palabra y como funciona también en el deporte, es alguien que te ayuda a entrenar una habilidad desde el conocimiento y desde la técnica y la visualización necesaria para que no te hagas daño, para que el avance sea correcto, para que sea un progreso consciente y progresivo, ¿no? Y permanente después, ¿no? Sí. Claro. De hecho, todas las cosas que se hacen en clase, como siempre digo, yo no soy un personal trainer, entonces te doy la información para que tú la practiques y la asimiles. Todo lo que el cerebro registra en las clases, incluso los calentamientos vocales que probamos al inicio, ¿no? de percepción también del sonido, requieren pasar por el ejercicio físico de hacerlos por tu cuenta, para que el cuerpo los asimile como O sea, tal, sin ¿no? práctica no hay resultados favorables. Para nada. De hecho, ahora hay también he visto aplicaciones que te resuelven esto, ¿no? Que yo también ofrezco, cambiar el tono de voz, hablar mejor en público. Y sí, tal vez sí sirva, pero todas necesitan, por lo menos te piden 10 minutos diarios, que suena poco y suena muy libre, pero no es fácil. No, y aparte no puedes personalizar tanto, ¿no? Y como tú dijiste, hay un factor emocional. Recuerdo cuando llevábamos las clases, tú me decías, ¿cuál es tu referente de mujer? Porque estoy en muchas comunidades de mujeres, quiero ser siempre una mujer empoderada y dar este mensaje también, porque es mi identidad. Y yo te decía, bueno, Michelle Obama y otros referentes más, bueno, estudiemos discursos de ella. Entonces, esa emocionalidad que uno le pone también tiene que ver. Y de pronto un app no necesariamente te va a ayudar con ese lado, ¿no? Necesitas a un coach también soportando. Sí, totalmente. Igual que en el deporte, ¿no? Ok. Bueno, y esta pregunta también te quería hacer. ¿Por qué la voz es una herramienta tan determinante en nuestra comunicación diaria? O sea, todos los días tratamos de expresarnos y que la gente nos entienda, ¿no? Tanto profesional como personal. O sea, ¿por qué alguien tiene que evaluar hacer este trabajo? Mira, yo creo que hago la simbiosis con el asesoramiento que tú das, ¿no? Alguien puede decidir o no vestirse de un determinado color. Si no lo hace o si no sigue unas reglas, nadie se va a morir, pero es una decisión. Claro. Ir a la peluquería, peinarte, bañarte antes de salir, es una buena decisión en algunas ocasiones, pero podrías no tomarla y no hay un riesgo de por medio. Creo que la voz en ese sentido es tan importante, es un elemento más que le suma a
cómo te ve la gente, a cómo te escuchan, a mostrarte en todas sus dimensiones. Claro. A veces, y parece que no, pero una manera incorrecta de expresarte o una limitación al hablar puede dar una visión sesgada de tu personalidad, de ti, de cómo te sientes. Mostrarte o relacionarte de manera distante con ciertos puntos de vista o con ciertos temas podría dar la impresión de que tú no eres sensible, que no eres la persona competente para ese trabajo, que no tienes empatía. Exacto. O que simplemente no estás relacionada con el conocimiento adecuado para ser la profesional que esta persona o este reclutador necesita. Claro. Y de hecho, todo eso, así como te digo, como la imagen personal en tu caso, la voz es lo primero que escuchas a veces, Sí, ¿no? por supuesto. En una llamada por teléfono, en un Zoom que la cámara no prende, de repente te arreglas, te alistas y el Zoom o el Wi-Fi falla y tienes que hacer una llamada por teléfono y tu voz es Lo es la todo. que hace la chamba. Sí, Ajá. claro. Sí, en realidad, como tú dices, es un diferencial, ¿no? Quieres proyectar lo mejor de ti, entonces yo creo que es algo que tienes que tomar en cuenta. Y bueno, hay otra pregunta que te quiero formular en cuanto a esto, porque también hay mucha gente que ahora se ve obligada a comunicar. O sea, de todos los rubros, ya no existe. Yo tengo amigas que ven aseguradoras, están siendo comunicadoras a través de sus redes. Ahora Claro. todos estamos expuestos a una camarita, desde el celular lo podemos hacer. Entonces, influencers de todos los rubros somos, la mayoría, que tratamos sobre todo de comunicar nuestro servicio, nuestro producto, lo que ofrecemos. Entonces, eso también es algo importante, ¿no? Hay que diferenciarnos llevando estas habilidades a un punto más profesional. Y finalmente es un reto constante. Las habilidades también se desarrollan, como me decías hace un rato, por ejemplo, en un curso de teatro, en un curso de stand-up comedy. Muchos alumnos llegan a mí después de haber pasado por el clown, de haber hecho un poco de teatro, cursos introductorios de actuación, que sí, ¿no? Están alineados con lo que yo hago. Y creo que en ese sentido también lo que ofrezco de diferente es como una escucha personalizada del sonido de cada persona. Y esto también es una manera de autodescubrimiento, porque está muy relacionado a la autopercepción del cuerpo, de la postura, de la respiración, de la emisión de la voz, que implica una colocación determinada. Correcto. Igual que en el canto, para entonar una melodía, para entrar afinado a la canción, necesitas que la lengua, la boca, la laringe y toda la estructura que genera la voz esté activada. Claro, esté trabajando a tu favor. A mi favor. Sí, claro. y en simultáneo. Antes de llevar el curso contigo, yo no tenía la menor idea de inflexiones, entonación. Tú me decías, estás hablando aquí, solamente aquí, puedes ir arriba, puedes ir abajo. Y yo, ok, sí, cierto. Entonces, estas cosas pueden hacer que uno entienda mucho más todo el poder que uno tiene en la voz y que de pronto dijiste, bueno, nunca lo he necesitado, pero ¿por qué lo voy a hacer? Y cuando lo descubres, dices, wow, o sea, todo lo que como dices, había. ¿no? Y puede resultar muy sencillo, como una indicación en una sola clase. A veces uno lleva un curso y en un minuto está pagado toda tu inversión, ¿no? Claro. Con una sola indicación te puede cambiar la perspectiva de las cosas. Y sí, es muy sencillo y también es personalizado. Creo que también hay bastante información en YouTube, hay muchos oradores que dan tips generales y sí estoy a favor de eso, pero creo que cada persona necesita una visión particular sobre su caso específico, ¿no? Sí, yo también siento que hay que ir un poquito más allá para poder ayudar de manera correcta a la persona, ¿no? Bueno, y quería preguntarte esto también, ¿cuáles son los errores más comunes que tenemos muchos al hablar y cómo afecta sobre todo con la claridad y la presencia de nuestra voz? ¿Qué cosas puede detectar en todos tus alumnos? Bueno, de hecho creo que lo que más salta son los nervios antes de hablar, ¿sí? La respiración superior en el pecho, que se siente la ansiedad, o los nervios de la persona, que también podría dar la impresión de que la persona no conoce el tema o de que no tiene un control emocional, falta de inteligencia emocional, ¿no? Y de repente solo un episodio mal controlado por una respiración incorrecta. Pasa también que a la gente se le cansa la voz después de mucho uso. Es cierto. Los profesores o incluso psicólogos, tengo un alumno de psiquiatra que comentaba este mismo caso, no es restrictivo a ninguna profesión, no tienes que usar el teléfono, no tienes que ser un conferencista, puede ser incluso en el día a día y es muy frustrante. Hay gente que hace docencia y está horas hablando. Hablando todo el tiempo. Correcto. Y puede resultar frustrante. Yo he pasado por esos episodios también de cansancio, pero además locutaba, hacía teatro. Y ese episodio también de frustración me ha llevado a entender mi voz y es lo que me hace ahora compartir con otra gente lo poco mucho que podía entender sobre eso.
Y creo que en tercer lugar, no sé cuántos voy, pero en tercer lugar, Sí, sí. creo que pondría que muchas personas que tienen buenos cargos y son incluso líderes de grupo y están ahí porque tienen un super currículum y la experiencia académica. necesaria. Claro, ¿no? De Claro. hecho, por la voz que tienen no es que los van a despedir tampoco, Ajá. ¿no? Pero tienen el interés de buscar una mejor manera de sonar, porque Correcto. finalmente la comunicación existe, pero no suenan, o suenan muy juveniles, o suena muy bajita su voz, o tienen que repetir las cosas porque no hay claridad, porque no abren la boca, porque no hay precisión en la proyección. Y como te digo, ¿no? No los van a votar, Ajá. pero tienen un deseo personal de llegar mejor a las personas. Que el impacto sea el correcto. Sí, y de no tener que repetirlo, de no Por ser supuesto. doble trabajo de decir algo y de llegar mejor y ser mejor líder. Obviamente, Sí. de impactar en las personas también. Pueden ser el líder porque están puestos ahí, pero creo que el trascender para ellos también va más allá, ¿no? No solamente por el conocimiento, sino por lo que pueden llegar a hacer con el resto de personas. Sí, sí, en realidad es una herramienta que cuando la gente ya toma el conocimiento y la adquiere, ya no hay vuelta atrás. Es como que yo le decía a Oscar ahora antes de empezar, bueno, ya, ahora quiero para el nivel avanzado, ¿no? Uno quiere cada vez mejorar y llevar una proyección mucho mejor. ¿Quién no quiere mejorar? Recuerdo Entonces, un ejercicio que eso. hacíamos contigo estabas en la playa, Sí, creo, claro. y era sobre la percepción del sonido. Yo por eso no puedo hacer las clases, las hago por Zoom, pero no las puedo hacer con audífonos, o sea, la persona sin audífonos o Claro. sin micrófono, porque son ayudas tecnológicas que no te ayudan a percibir la realidad de tu sonido reverberando en el espacio. Claro. Y de eso implica, de eso va la proyección, ¿no? El sonido saliendo de la boca, el aire saliendo de la boca, reverberando en el espacio y generando esta presencia de la voz, que si no abro la boca o si no tiene aire, Claro. se encapsula, ¿no? Y se vuelve limitada. Sí, en realidad, como para ir un poco más allá, yo creo que escuchaba más coach vocal y pensaba, claro, es que debe ser un aspirante a cantante, Sí, claro. o debe ser alguien porque no debe estar do, re, mi todo el día, ¿no? Y después cuando ya descubrí esto, porque una amiga muy querida que es Evelyn Ortiz, que es una actriz a la que Sí, yo claro. adoro, me dijo, no, ¿quieres esto? Oscar Beltrán es el mejor. Y efectivamente, Oscar, no porque estés aquí, pero sí Gracias. te considero el mejor. Y claro, dije, bueno, voy a tomar esto, ¿no? Y ahí ando por la vida. Cada vez que me encuentro con una profesional, ando recomendando el trabajo que tú haces porque yo creo que está ahí para poder desarrollarlo todo el tiempo, ¿no? Ahora hay un montón de gente de tantos rubros que dan charlas TEDx y están siendo speakers y los llaman para un montón de cosas. Entonces, claro, ya ahora no estamos, es muy raro que te libres de poder tomar la herramienta de la voz para poder proyectar tu trabajo, ¿no? Tal cual. Estamos Y hay siempre mucha ahí. inteligencia artificial. Sí, exacto. No queremos llegar a eso. Bueno, ¿y cómo influye la respiración? Nos hablabas sobre eso, pero tiene mucho que ver con la calidad al final vocal, ¿no? ¿Y qué técnicas nos recomiendas a la gente de a pie para poder mejorarla? Bueno, yo utilizo, hay varios ciclos respiratorios en tiempo, Ok. ¿no? Yo utilizo que es inhalar en 4 segundos, aguantar 1 segundo y exhalar por nariz 4 segundos. Ok. En la parte baja del cuerpo. Y es difícil para algunas personas Sí. disociar la Casi respiración. la respiración diafragmática con la estomacal es como que respiramos mal, ¿no es cierto, Sí, Oscar? es difícil disociarlo. Ok. ¿No? Porque la gente cuando pides una inhalación profunda hacen como suben el pecho y levantan los hombros. Y aquí están los pulmones. En efecto, corresponde a una expansión de esta zona del cuerpo. Pero Ok. la respiración que muchos oradores, profesores de yoga, la gente que hace meditación también propone es mindfulness. esta respiración mindfulness, es esta respiración abdominal. Ok. Lo que pasa es que el diafragma baja junto con los pulmones, entonces uno como que saca un poco pancita, digamos, para provocar esta expansión de las vísceras y la Ok. sensación de que el aire está abajo, que en realidad no está abajo, ¿no? Porque están en los pulmones. Pero esta respiración yo la enseño o la comparto, porque Ok. no la inventé yo, porque a mí me ayuda hace muchos años a dormir, cuando estoy demasiado estresado, a salirme un rato de eso, Claro. a hacer pequeñas meditaciones de 1 o 2 minutos, que también habla de eso, David Goleman, este libro Busca en tu interior. Trabajó con mucha gente de Google, con ingenieros, y les proponía estas meditaciones de 1 minuto, Que son como pasos activos dentro de tu trabajo que diario, te hace ¿no? estar mejor con la gente, Correcto. ¿no? Funcionar mejor tú mismo. Claro. Y en ese sentido, para la voz también, obviamente es un... el aire es el primer motor del sonido que pasa por cuerdas vocales. Entonces, mientras mejor oxigenación tengas, mientras más capacidad de aguante tengas para terminar una frase larga y poder subir el volumen. Ahora, bueno, no lo hago mucho para no ser Claro. muy estruendoso, pero
todo es aire al final, Sí, ¿no? claro. Entonces sí es importante porque tiene una relación directa el aire con la proyección y la voz. Sí, yo siento que a veces hay profesionales que cuando están dando un discurso o hablando, haciendo la comunicación, ¿no? Es como que, uy, ya se quedó sin aire, es como que vuelven y repiten y yo ahí detecto ahora, después de haberlo estudiado, y digo, claro, es que falta un poquito de esto, ¿no? Las tomas de aire. Sí, y bueno, la respiración definitivamente nos ayuda porque vivimos, necesitamos esto para que todos los órganos estén trabajando adecuadamente, pero como tú lo mencionamos ahorita, mucha gente no respira bien, ¿no? Entonces tendríamos que ayudar con eso. Y bueno, muchos profesionales necesitan comunicar sus ideas, eso lo estábamos hablando, de diferentes rubros, pero ¿qué prácticas recomiendas para sonar más asertivo y confiable? Ya no te digo que la voz suene bien, sino la credibilidad, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? Siempre recomiendo, bueno, varias cosas. Me gusta repetir las tareas. Primero hay que afinar nuestro oído, nuestro propio sonido. Ok. Tener esa sensibilidad para darme cuenta cuando estoy hablando demasiado rápido, cuando estoy siendo muy agresivo. Tener como el oído muy afinado a mi propia percepción y poder hacer el ajuste en el camino. O sea, autoconocimiento primero. Sí, Ok. tal cual, sí. ¿No? Poder escucharme y darme cuenta para hacer el ajuste. Oye, estoy hablando muy rápido, no se entiende lo que estoy diciendo, atropello, me estoy ¿no? atropellando, estoy ansioso. O el hedonismo de sé mucho del tema y hablo y no me importa lo que está escuchando la Exacto. gente. Y por otro lado, también la lectura en voz alta es una práctica muy básica que mando y es parte de las cosas que hacemos Sí, también en correcto. clase. Lectura con conciencia y con compromiso, no solamente para abrir la boca y cumplirlo, sino agarrar el libro que sea, una lectura que te guste, en la mañana, en la noche, y hacer una lectura por lo menos de una página Ok. de la manera más correcta que puedas, siendo consciente también de las letras y las consonantes que te suenan o que te resultan más difíciles de pronunciar. Claro. Hay muchas personas, y también por nuestro acento, con problemas con la D, Sí, con la P, es con cierto. la R, con la Sí. S. Bueno, como limeños... O nos comemos las conozco letras. Oscar, totalmente, ¿no? Y pasa un montón con la D y la R. Hay gente Ok. que llega a mi taller y no se da cuenta, y yo incluso no me doy cuenta de primera escucha, Claro. que tienen un tema con la R. Ok. Les cuesta mucho decir la R, casi como si fuera un frenillo que no han tratado de chicos Ok. y que lo arrastran un poco hasta grandes y bueno, significa o compromete otras palabras que incluso no llevan la Sí, R. porque ¿no? tiene que ver hasta con la dentición, la cavidad en el paladar, son cosas Totalmente. funcionales ya de Sí, cada uno. Fisiología. Ajá. Tengo un alumno también hace poco que tiene, por ejemplo, mordida invertida, creo sí, que claro. se llama. Entonces, a veces la fisiología, la mala dentadura, una mala oclusión, también determina, para bien o para mal, la mejor pronunciación. Entonces, son varios factores Ok. ¿no? que tienen que verse cuando los temas son muy críticos. Hay otros, he trabajado con jóvenes también con condiciones particulares del habla. No es mi especialidad, pero Ya. es bien interesante cómo Claro. algunas cosas que utilizo en personas que no tienen esas condiciones funcionan súper bien para estos chicos y les aportan también positivamente, ¿no? Claro, puede ser beneficioso, sí, en eso también te doy toda la razón. Y bueno, también te quería preguntar qué papel juega la postura corporal, ¿no? Porque bueno, a veces hablamos de la expresión facial, la expresión corporal, porque a veces también hablamos bien, pero las manos nos ganan y son distractivos, ¿no? Entonces ya no te enfocas en lo que estás diciendo, pero específicamente la postura corporal, ¿qué implica en el desempeño vocal, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo sí. se relaciona esto, el cuerpo con la voz? El cuerpo y las manos pueden ser muy gráficas y muy Ok. didácticas. Creo que un buen ejemplo también relacionado con Michelle es su esposo, ¿no? Obama. Tengo un video que lo pongo como en por dos. Ajá. Y solamente viendo cómo mueve las manos y es casi como una arquitectura espacial de lo que hace, Ok. ¿no? Esto, Sí. esto. Hay como Sí. una danza O constante puntualiza, de las manos. ¿no? Y te claro, hace- o las numeraciones Exacto, o sí. esto, claro, exacto. Es como un dibujo en el espacio todo el tiempo, ¿no? Esto, está cortando el aire todo el tiempo, pero con medida, no más allá de los hombros, a menos que Exacto. tenga que hacer una indicación precisa. Yo ahora, por ejemplo, estoy así, no sé si se vea también, Claro. pero en todo caso hay algunas estrategias, unos Ajá. tips típicos, ¿no? De poner las manos así, así. Sí. Algunos funcionan para todos, pero creo que cada uno puede encontrar su propia arquitectura. Sí. Y también a veces cuando el orador es muy capo, como lo que te decía de tu invitada anterior, ¿no? Claro. Le escuchas y ya tiene práctica, obviamente, en radio, por el Exacto. que el tema lo conoce demasiado. Entonces, tal vez la melodía de su voz o el movimiento de las manos pasa a un segundo plano porque lo que dice es tan
Que ya concitó tu vital, atención que tienes toda la y le atención das de la esa credibilidad persona, ¿no? que sabe el tema. Y da la credibilidad que tal vez en lenguaje corporal no lo ha trabajado tanto, o, bueno, no la vi particularmente, Claro. pero, o no sé, Marco Aurelio de Negri, ¿no? Que se sentaba, Sí, por supuesto. ¿no? Y no hay una ley para una Sí. buena postura en ese caso. Ahora, la mejor postura, obviamente, tener el cuello más erguido, Ok. ayuda a que esté más libre el canal de la respiración, que la laringe esté en mejor postura, tener el plexo abierto para la comunicación también ayuda. Claro. Obviamente sí hay un factor positivo de tener Ok. una mejor postura, ¿no? Claro, eso es enfocado en la parte de la vocalización o de cómo mejorar, porque el tema de expresión corporal en comunicación es sumamente importante porque es el 90 y tantos % de la Claro. comunicación, viene de la verbal, viene de la no Claro, verbal. Entonces, cuando he estudiado un poquito más sobre esto, por ejemplo, me explicaron las manos, que siempre hay que tratar de que se vean para que sientan que esto es lo más vulnerable que tenemos, y cuando Me lo estamos comentaste tú, creo, enseñando sí. tiene que ver con credibilidad, Sí. ¿no? De hecho, todos mis videos los hago con la camisa remangada. Sí, por yo eso que tú me también, dijiste. casi siempre trato de enseñar esta parte, siempre tiene que haber un poco de piel para que también sientan que estamos expuestos de una manera más empática, y bueno, eso, la vulnerabilidad de la persona que está hablando, porque te está dando todo lo que tiene a ti, ¿no? Al que nos está mirando o escuchando. Entonces eso es algo muy bonito también. Genial. Y ahora quiero preguntarte, muchas personas sienten nervios, lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Hablar en público es como que ya sudan las manos, ¿no? Y vuelven a practicar y ensayan y se miran al espejo 20.000 veces. Y claro, no tienen cómo controlarlo, pero ¿qué ejercicios nos recomiendas o qué hábitos podemos hacer nosotros para gestionar esos nervios? Bueno, el ensayo no es nada malo. Ok. De hecho, son lo que creo que coinciden muchos Ok. de las personas que se refieren a estos temas. El ensayo Practícalo. está bueno. Ok. Sí, practicar, ¿no? Por lo menos la estructura, tener clara la estructura de lo que vas a decir. Ok. Si no conoces tanto el tema. La lectura en voz alta se la sumo también por un tema no solamente articulatorio, sino para seguir afinando tu oído, escucharte Ok. y a percibir cuándo es que tienes que hacer un ajuste en la manera de pronunciar, o incluso en la postura cuando Ok. estás hablando, ¿sí? Y creo que a eso le sumaría, y que es con lo que comienzo todos los talleres, con la buena respiración. Ok. Que eso es muy de teatro también, y ahora que hagas stand-up, yo Ajá. creo que también se alinea por ahí, tiene que ver con Como una cosa de canalizar, ¿eh? presencia, ¿no? Ah, ok. O sea, con estar en escena, Ok. estar presente. Y para estar presente, yo ahora estoy consciente de la planta de mis pies, de mi cabeza, de mi movimiento, en el espacio en el que estoy. Como lo la que ocupas. conciencia, ajá, Ok. ¿no? Como 360 todo el tiempo. Entonces, en la medida en que yo pueda hacer esta respiración, por ejemplo, y esté ante una situación muy difícil como Ok. enfrentarme a un público en el teatro, Sí. o que me olvide la letra, Claro. ¿no? O que vayas a recursos humanos y te ofrezcan la mitad Claro. de lo que tú querías o el doble de lo que tú Exacto. pensabas. O sea, todo aquí, abajo, Ok. ¿no? Nada. Porque esta respiración superior hace que la garganta se cierre, que se evidencie tus nervios. Claro, que no el salga el gesto- gallo. Que salga el gallo, que aparezca en la cara el gesto de Claro. miedo, ¿no? Creo que iría por esos lados, la autoconciencia, la autopercepción, el conocimiento con la escucha y la respiración. Y todo es Claro. chamba súper personal. También he visto varios tips que dicen, no es la voz la que se te corta, es la mente, es la creencia. Sí, creo que hay Ok. de eso, pero créeme que he trabajado con muchísimas personas y con estas cosas que son tal vez externas o con conocimiento de su propia fisiología, hay un gran cambio. Claro. Entonces, sí hay mucho de creencia seguramente, pero no en la mayoría de los casos, y creo que Ok. todos son capaces de vencer el miedo, y cada oportunidad de hablar en público es una buena oportunidad de práctica. Sí, por tus alumnos supuesto. son tus conejillos de indias, Sí. tus primeros videos son tu buena práctica, Exacto. la reunión con tus amigas, ¿no? Los Sí, foros en los sí, que tú sí. te sientes cómodo es la oportunidad para practicar. Súper, o sea que hay que tomar en cuenta todas estas cositas. ¿Y para qué? Para quienes trabajan con su voz específicamente, ¿no? Para aquellos que son, no sé, me imagino, vendedores, docentes, líderes de equipos, lo hablábamos hace un rato, creadores de contenido, para todos los que tratamos de, a través de las redes sociales, explicar qué es lo que hacemos. ¿Qué diferencia o qué marca un entrenamiento vocal constante? O sea, ¿cómo has podido percibir estos alumnos que desarrollan esto? Por ejemplo, ahora tengo un alumno que ya trabaja narrando deportes, que es un trabajo muy exigente. Sí, claro. ¿no? Por la rapidez, por la Y colocación le pone de la mucha voz, que es mucho más- emocionalidad. hay mucha emoción y en un momento Ok. gritas un gol y no estás pensando en cuidarte la voz. ¿no? Claro, claro. Entonces, La efervescencia. Ajá. Y bueno, así con él y como con otras personas,
lo que hace el cambio automático, que es lo que me funcionó a mí en su momento, es el calentamiento mínimo de la voz. Es como elongar, estirar para ir al gimnasio, meterte a la piscina para no acalambrarte. Eso es básico. O sea, yo sugiero uno de 2-3 minutos, que es un poco el que compartimos también en clase, que lo hacen profesores de canto, que lo hacía Michael Jackson, lo hace Celine Dion, lo hacen oradores. Está por todos lados y en todas las redes. O sea, no es algo que yo me inventé. Claro. Y también cuando yo sufrí con mucho estrés y tenía mucho cansancio, hice estos calentamientos y que yo descubrí viendo un canal de YouTube de un colombiano y dije, ¿por qué alguien no me enseñó esto hace años? Claro. Y me liberó mucho solamente hacerlo una tarde, después de haber sufrido un mes, no sabía qué tenía, ¿no? Obviamente también ir al otorrino, te hace un estudio de laringoscopía para verte las cuerdas vocales si no hay lesiones. Sí, porque está muy vinculado oído con la parte respiratoria y todo, ¿no? Totalmente, hay una unión. Entonces, si no es la parte médica, lo que tú puedes hacer en casa es darle a tu cuerpo alegría, Macarena, iba a decir, pero también hay que hacer movimiento. El ejercicio físico ajusta el core y el core es también un elemento muy importante para la columna de aire. Tener oxigenación, correr, hacer ejercicio. No puede corresponder una buena voz a un cuerpo laxo. Ahora, Pavarotti tiene un caso muy particular y sí, a veces hay gente que tiene una buena caja torácica y no necesariamente hace ejercicio físico, pero son casos tal vez aislados o los que tienen mucha Está suerte, muy ¿no? vinculado el que sí con el que proyecta mejor, Sí, definitivamente. totalmente. Sí, pues hay un mayor soporte también de todo esto, ¿no? Claro. Entonces tiene lógica. O para poder hacer el cambio si es que no lo pasara, ¿no? Tenía un alumno también que era gerente, súper capo, súper ejercitado, pero súper ronco también, ¿no? Sí. Entonces, pero es su timbre. Claro. No es que estaba mal, ni tenía problemas en las cuerdas. Entonces, ahí, por ejemplo, es solamente un ajuste de conciencia de la proyección de la voz. Y ahí hay un cambio, ¿no? Claro. A partir del conocimiento de su propio cuerpo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y también, bueno, te quería comentar aparte que, bueno, a las amigas que he recomendado mucho tu trabajo para poder orientarlas son en la mayoría mujeres, porque a veces muchas mujeres, cuando estamos sobre todo en cargos medios o altos de dirección, totalmente, a veces tendemos a masculinizar nuestros rasgos y uno de ellos es la voz, porque de pronto la junta directiva está compuesta por 10 hombres y 1 o 2 mujeres, claro. Entonces siempre tratamos como que tomar esto en cuenta, ¿no? Y no es necesariamente que tengamos que llevar a esto, sino que alguien como tú que nos oriente de manera adecuada, sí puede hacer que proyectemos de la mejor manera y nuestra comunicación sea escuchada, recibida y después tome acción y se nos valore también por lo que estamos proyectando, ¿no? Aparte con esta conciencia y con estos ejercicios amplificas tu rango, ¿no? Claro. No es que tengas que hablar más grave o más agudo, claro, sino simplemente es una voz más plena que ya va más allá de tonalidades, ¿no? Claro. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, Oscar, y para cerrar, ¿cuál es el mensaje final que te gustaría que la audiencia que nos está viendo recuerde sobre el poder de la voz? Porque es algo maravilloso y del impacto que puede tener en nuestras vidas. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, creo que hay algo bien importante que es la voz interior, que no tiene que ver con fisiología ni con sonido precisamente, pero es la manera en la que nosotros nos hablamos y nos decimos cosas buenas en el día a día, ¿no? Sí. O cosas malas también. Que no solemos hacerlo. Creo que es más lo negativo, ¿no? A veces es más lo negativo. Ay, qué torpe, cómo me equivoqué, qué tonta. Claro, o muy exigentes, ¿no? También. Entonces, darle espacio a esa voz interior y que sea tan bonita como nuestra voz exterior. Así, ¿no? O en la lectura en voz alta, tratar de reproducir esa voz interior que es amable con nosotros, tratar de reproducirla en el exterior, con esa calma, con esas pausas, con esa precisión. Por otro lado, darle oportunidad a cambiar tu voz, a dar el sonido que tú quieres o a desarrollar una nueva capacidad. Es una oportunidad también de darle a conocer a la gente tus habilidades, tu personalidad. Hablar mejor en determinado espacio no es que estés fingiendo, ni que estás actuando, ni te voy a enseñar a fingir tu voz o actuar. Es simplemente descubrir esa otra nueva versión que tenemos tantas, ¿no? Exacto. Con tus hijos, con tu mamá, con tus diferentes amigos. Roles. Diferentes roles. Y esta nueva manera de relacionarte con un público, con tu equipo de trabajo, no es fingir, es una versión tuya para este espacio en el que necesitas un determinado sonido que parte de la honestidad, la sinceridad, ¿no? Y de un rango vocal que tiene que ver, obviamente, con algo que tú puedes generar. Y por otro lado, para cerrar con eso, la práctica, todo como el ejercicio, un buen hábito, como la postura, como la buena alimentación, requiere de buenos hábitos. Si tú
te haces el hábito de escucharte, de ser autocrítico de manera positiva, de darle Claro. espacio al ejercicio, a la práctica mínima, a escuchar a un orador y ver las cosas positivas que te Sí, gustaría adoptar. eso te iba a Si sigues decir. nutriéndote todo el tiempo, hay una mejora de todas maneras. Y lo veo así como contigo, me pasa con algunos otros alumnos, cuando veo que hacen contenido y cada vez, cada video es como más, Claro. mucho más pulido, ¿no? Sí. Y les escribo porque me emociono. Claro. Digo, oye, esto está mucho mejor. Sí. Y también cuando veo con esto también, ¿no? Como, Claro, como hay que lo mejorar percibo. cosas, por supuesto. Y es chévere porque no todos están interesados en mejorar su voz. Sí. No todos tienen ese nivel de conciencia y de interés, pero los que son, es importante porque obviamente hay algo en su ser que los está llamando a mejorar A que ese ámbito de reflexiones su vida. sobre eso, sí, Sí. sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo los invito a todos ustedes a que den voz a su voz, que permitan que Oscar los pueda orientar como lo hizo conmigo en su momento y como les digo ya, a corto plazo también voy a volver a recurrir a ti para poder mejorar, siempre hay un factor que pulir como tú dices. Y bueno, que se den la oportunidad de conocerte. ¿Cómo hacemos para llegar a ti, Oscar? ¿Dónde te podemos Sí, encontrar? bueno, estoy en mis redes sociales, en Instagram, que es por donde más conozco a gente, como Oscar Beltrán, OS Beltrán, y bueno, llego ahí también a nuevos alumnos, estoy publicando los talleres que hago, tengo clases personalizadas todo el tiempo Claro. por Zoom, y me gusta conocer más gente porque mientras más gente conozca, no solo por trabajar más, sino también porque es una manera de hacer ciencia. Hago más estadísticas con personas, cómo funcionan las voces de la gente y me Claro. ayuda a ser mejor maestro también. No, sí, eres un capo. Así que bueno, los invito a todos a seguir a Oscar y poder, darle voz a su voz como les dije. Así que bueno, gracias por dedicarme estos minutos de estar acá conmigo. Estoy Gracias. sumamente feliz. Yo también, muchas gracias.